bendiciones a toda la iglesia del Señor que hoy nos pueden ver a través de este medio, a través del canal de Facebook Live. Estamos para presentarles a ustedes nuestro servicio de escuela bíblica, en la cual hacemos una reflexión sobre la vida, sobre las necesidades de las personas. Y en cualquier parte del mundo que nos estén viendo, queremos que se conecten con nosotros y compartan, participen a través de las redes sociales, que tenemos un momento especial para presentarle a nuestro Dios una ofrenda de amor, una ofrenda de alabanza, una ofrenda de exaltación a su nombre. Hoy nuestra coordinadora y asesora del grupo Vida Plena, Banda Vida Plena, nos estará dirigiendo el servicio, nuestra hermana Yoleisa de Hernández. Bienvenida, hermana Yoleisa. Gloria a Dios, muy buenos días tengan todos los que nos están viendo a través de este medio y los que están presentes acá acompañándonos. Una mañana muy especial, muy hermosa, donde le vamos a dedicar todo este tiempo a nuestro Dios y Salvador. Vamos a cantarle unos cánticos especiales y vamos a adorar al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Jesús. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
en esta transmisión en vivo. Estamos celebrando en esta mañana a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y eso es, como dice ese coro, es un Dios todopoderoso, merecedor de honra, de gloria y de alabanza. En este tiempo también estamos haciendo la obra de lo que es la administración de la iglesia a las familias. Y hoy contamos con una familia que viene a presentar a su niño. Ya Daniel y Rosemary tienen 3 niños y esta mañana vamos a presentar a su tercer bendición de Dios. Voy a invitar a Daniel y a Rosemary que pasen adelante, que el Señor bendiga a esta familia y les permita pues disfrutar lo que es ese rol de padres, ese rol de criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Hay unos votos que hacemos conscientes de que esta es una obligación de los padres, una responsabilidad de la familia, instruir a los hijos en el camino del Señor. La palabra de Dios da algunas pautas acerca de eso. En Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 9 tenían como una obligación los padres hacer lo siguiente. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en su casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tan importante era la palabra de Dios que debían hacer todo este tipo de cosas, pero sobre todo enseñarlas a los hijos. El proverbio dice: instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo no se apartará. Por eso creemos que la fórmula, la clave para que nuestros hijos conozcan a Dios es enseñarles las verdades bíblicas. Por eso hacemos estos votos delante de Dios y de estos testigos. Prometen ustedes crear a esta criatura en el temor del Señor. Prometen además guiarlo en el diario conocimiento, en el camino del Señor. Prometen instruirlo para que conozca a Cristo como Salvador personal. Prometen, en cuanto esté de su parte, darle un ejemplo consecuente y piadoso de la vida cristiana. Presentan en sincera y solemne dedicación a Daniel Alejandro García Rodríguez para consagrarse y criarlo en la santa palabra del Señor, en el santo conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Bien, vamos a orar por él. Y vamos a pedirle al Señor que bendiga esta familia. Dios es bueno y Dios nos regala los hijos. Dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú le has permitido a esta familia tener este niño, que te lo dedican ahora, Señor, como padres responsables, como padres instruidos en tu palabra. Pedimos, Señor, que tú los bendigas ahora y que les permitas a ellos crecer de una manera especial. Señor, bendice, oh Dios, a Daniel y a Rosemary. Bendice, Señor, a este niño, a Daniel Alejandro, que les has dado como herencia para que te lo lleven a tu presencia. Señor, guárdalos en tu tiempo, guárdalos en las dificultades, guárdalos, Señor, de todo mal, que nada toque su morada, porque tú estás con ellos como poderoso gigante. Padre, bendice de una manera especial y permite, oh Dios, que este niño crezca en sabiduría, en gracia y en estatura para con Dios y para con los hombres, así como tú creciste, Jesús. En el nombre de tu Hijo amado lo dedicamos al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios por los niños. Los niños son de Cristo. En esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra en Isaías 43 y quiero que tengamos bien leer la palabra escrita para luego dar una explicación de ella en cuanto a lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo. He titulado esta enseñanza:
las fortalezas en las crisis. Dice así, del 1 al 5. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. La palabra de Dios, escrita para que nosotros nos guiemos y nos dejemos llevar por lo que nos enseña, nos habla en esta mañana de algunas características que debe tener todo hombre o toda mujer de fe. Pero lo más importante es la actitud. Así que nuestra actitud en los momentos difíciles de la vida determina qué somos para Dios y cómo nosotros avanzamos o actuamos en la vida que Dios nos ha dado. Para dar inicio a esta enseñanza, quiero hablarles acerca de lo que significa la situación que tenemos en este tiempo. Hay cosas que nosotros no podemos controlar, aunque nosotros quisiéramos. Es imposible controlar el tiempo. Nosotros tenemos que resistir los debates del tiempo. Es imposible controlar a veces que la gente se enferme o que la gente tenga salud. Esas cosas suceden. Así que para cambiar esas cosas, nosotros necesitamos desarrollar resistencia y desarrollar una capacidad de fe que nosotros podamos depender del Dios que todo lo puede. En la estructura de la Escritura está lo que es la esperanza, una palabra que nos lleva a confiar más en el Señor. Pero la esperanza a veces se debilita y necesitamos reforzarla de una manera especial. A pesar de que quisiéramos controlar todas estas cosas, los resultados a veces no son los esperados. Pero tenemos una confianza puesta en nuestro Dios que nos ayuda a seguir adelante. El tema desarrollando las fortalezas en las crisis nos habla de una palabra importante. ¿Qué son crisis? ¿Qué es crisis? ¿Qué entendemos por crisis? En la escritura china hay dos símbolos que determinan para definir crisis. Uno de estos símbolos significa la pérdida de la esperanza, la pérdida de las cosas importantes que la gente tiene en esta tierra. Y el otro símbolo significa oportunidades. Eso es en un conocimiento de muchos años de vida, porque la cultura china tiene 5.000 años funcionando. Así que tenemos una enseñanza en esa escritura acerca de qué puede suceder en una crisis, o la pérdida de la esperanza, o la presentación de oportunidades para hacer cosas mejores. En nuestro diccionario de Webster significa o se define crisis como un momento crucial o punto de cambio del curso de algo, pérdida temporal de la facultad para reconocer o hacer frente a una cosa. ¿Qué es entonces una crisis para nosotros? ¿Qué significa? ¿Es una tragedia? ¿Es algo incontrolable? ¿Es algo que no podemos salir de allí? ¿O es una gran oportunidad para nosotros lograr propósitos en la vida? En el cristiano, lo importante es la actitud frente a las crisis. ¿Qué hacemos nosotros cuando se vienen las crisis encima? ¿Cuál es nuestra respuesta a las crisis? Pues debemos tener ciertas actitudes, y la actitud más importante es cómo nosotros manejamos estas crisis. ¿Qué nosotros esperamos que suceda en las crisis? Muchas personas advierten las crisis y descubren que en las crisis es donde ellos realmente se hacen mejores personas. Comienzan a trabajar en función de procesos y cambios en su vida y salen de allí fortalecidos porque hacen lo que deben hacer, y es que cambian la realidad de su panorama por una realidad mejor, porque la crisis simplemente es una escuela que le enseña a salir adelante. Para nosotros la crisis es llevadera, porque en medio de la crisis está Dios con nosotros. En medio de la crisis está el Señor para ayudar.
En la escritura que citamos encontramos allí acerca de un personaje muy pintoresco llamado Jacob. Este hombre, su historia está en el libro de Génesis, y este hombre en sus principios, en su comienzo, su vida no fue tan fácil y tan sencilla. El nombre Jacob viene de una palabra que significa el que usurpa, el que quiere tomar el lugar de otro, el que engaña. Ese era el nombre de Jacob. Pero un día Jacob tuvo una lucha con Dios, y en esa lucha con Dios él quiere que Dios le bendiga, y en ese tiempo Dios le pregunta a Jacob: ¿cuál es tu nombre? Y él le responde: Jacob. Y le dijo: ya no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel. E Israel significa el príncipe de Dios, el príncipe que iba a llevar el estandarte de formar el pueblo de Dios. Acá en Isaías 43 encontramos que Dios habla de Jacob y de Israel como si fuesen dos personas diferentes. Lo que pasa es que Jacob fue antes de las crisis, o en medio de las crisis, este Jacob tuvo que ser cambiado y ser transformado en un Israel que comenzó a ser el hombre que Dios quería que fuese. Si no hubiesen habido las crisis, si no hubiesen habido las dificultades, entonces hubiese sido siempre el mismo Jacob, pero Dios lo llama a Israel. En el tiempo que estamos viviendo, Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir en medio de la crisis, pero que ese viejo hombre, esa vieja mujer, esa forma de pensamiento que teníamos antes cambie, y ahora desarrollemos lo que significa realmente ser el hombre o la mujer de Dios. Solo Dios puede ayudarnos en medio de estas dificultades, y ese Dios que ayudó a Jacob o a Israel es el mismo que nos ayuda hoy día. ¿Qué debemos nosotros hacer? Primeramente, desarrollar el músculo de la fe y de la esperanza, es decir, tener confianza en que el Señor va a mejorar nuestra situación, en que el Señor va a estar con nosotros en medio de las crisis. El versículo nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué significa? Para Jacob, que Dios estaba con él en medio de las crisis. Para Israel, que Dios estaba con él en medio de las dificultades. Y para nosotros, que Dios está con nosotros en medio de cualquier situación que se nos esté presentando. Pues Él lo ha prometido, y en medio de esas crisis, Dios va a estar al frente llevando la batalla por nosotros, y nosotros vamos a salir más que vencedores porque Él está con nosotros. Una segunda cosa que debemos de entender es que en medio de las crisis debemos mantener la perspectiva divina. A veces no sabemos qué es lo que Dios quiere con nosotros. En medio de las crisis a veces pensamos que Dios nos ha abandonado. Pero tenemos un ejemplo, un testimonio de un hombre que desde su niñez, vamos a decir así, desde su adolescencia comenzó a tener crisis. Este hombre fue José. A los 17 años de edad, este hombre fue vendido como esclavo a los ismaelitas. Luego, este hombre es llevado a servir en la casa de un general del ejército egipcio, de Potifar. De allí, de esa casa, sale y es llevado preso a una cárcel por un testimonio de que él había tratado de hacer abuso de la esposa del general. Este hombre pasó varios años en la cárcel, y después que sale de la cárcel es que lo llaman al palacio de Faraón, donde se convierte el segundo hombre del reino egipcio. Luego, en el tiempo, en el capítulo 45, encontramos que Jacob se revela a sus hermanos, y él pensaba que, eso lo había pasado posiblemente por situaciones que él había hecho, o porque sus hermanos lo habían vendido allá. Pero cuando pasa todo el proceso, José se da cuenta de que él no llegó hasta allí porque él había sido un joven malo, un niño malo, o porque sus hermanos eran malos y lo habían vendido, sino que él llegó a entender que por causa de sus hermanos y de las situaciones que iban a suceder, Dios lo pasó por todos aquellos procesos. Y él les dijo a sus hermanos: no tengan temor, no se sientan culpables de haberme vendido, porque esto no lo hicieron ustedes, esto lo permitió Dios para que yo pudiese estar ahora en este momento
momento y poder salvarle la vida a ustedes. Recuerden los 7 años de hambre que iban a haber, pues habían pasado 2 años. Y en esos 5 que venían, pues José se convirtió en el proveedor de sus hermanos para salvarlo. Aunque parecía malo que lo hubiesen vendido sus propios hermanos, aunque parecía malo que hubiese estado en una cárcel por muchos años, pues Dios tenía un propósito. Y él tuvo clarita la perspectiva divina, y era que Dios lo había llevado por todos esos procesos para que él fuese el salvador de sus hermanos. José es el ejemplo de las cosas que Dios puede hacer con tu vida. Quizás estás pasando por procesos, quizás estás ahora en la cisterna, o estás como si estuvieses en una cárcel, estás en una dificultad, pero en esos lugares siempre debes pensar qué quiere Dios hacer contigo, cuál es la perspectiva divina que tiene. Pues debes recordar los buenos momentos y buscar las oportunidades, que es la otra palabra de crisis, buscar las oportunidades para lograr los propósitos de Dios en tu vida. No es fácil, no es sencillo, pero Dios te fortalece. Dios fortaleció a David y lo hizo de un simple joven que cuidaba las ovejas a llegar a ser el rey de Israel. Lo llevó a enfrentar a un gigante, a derribar a un gigante y a posicionarse en las cosas que Dios tenía para él. Así que no es tiempo de uno quejarse, de uno quedarse en el momento y en el lugar donde está. Debes superarte, debes levantarte y decir: mi Dios está conmigo. Si lo estuvo con Jacob, si estuvo con José, si estuvo con David, pues Dios también está conmigo en este tiempo. Nuestras actitudes ante la crisis deben ser actitudes que nos lleven a un proceso de maduración. En las crisis nosotros debemos aprender la paciencia que conduce a la esperanza. Tiempos para sanar y ajustar y ver cómo Dios obra a favor nuestro. Ese es el momento que debemos desarrollar en la crisis. El versículo 5 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. ¿Quién está dando esa palabra? El mismo Dios que lo sacó a Jacob de allá, de su lugar, y lo llevó como si llevara un hijo de la mano por todos esos procesos, y luego su generación se fue dispersa en el mundo, y él le dice: no temas, yo estoy contigo y traeré tu generación de donde quiera que se encuentre. Sé que hoy en día hay padres que sufren por sus hijos, que están en otras naciones, que se fueron con la esperanza de un futuro mejor, de desarrollar una vida en esos lugares, pero las crisis se presentaron y ahora sus hijos están pasando dificultades, están en proceso. Pero el Dios que se los llevó, que les permitió que saliera, da esta palabra y dice: de donde esté tu generación, yo la volveré a traer. Es nuestra esperanza, es nuestra confianza de que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros seres queridos estarán con nosotros en medio de estas dificultades, vendrán nuevamente y compartirán con nosotros las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando la paciencia en medio de la esperanza. No es fácil ser paciente, hay que pasar por el proceso para llegar a entender que se es paciente, que esperamos aun cuando las cosas no se vean muy buenas. La esperanza es algo que no se ve, es algo que está allí pero que no se materializa, sino que sabemos que vendrá, y por la esperanza tenemos esa verdad. Es como cuando una mujer sale en estado y comienza todo el proceso, siente que su cuerpo cambia, siente que hay cosas extrañas en ella, pero sabe que hay algo allí, pero no lo tiene a la mano. Solo tiene que esperar el tiempo, que pasen todos los meses que tienen que suceder para que el niño crezca, se desarrolle y sea el momento de nacer. Es el tiempo de la gestación, es el tiempo de la esperanza, pero llegará el tiempo del alumbramiento, que es que ya tiene a su niño o a su niña en sus manos, y entonces se goza, dice la palabra, de ver aquella realidad hecha, o aquel sueño hecho realidad. Debemos entonces aprender a ser agradecidos. En medio de las crisis, la gratitud a Dios debe ser nuestra carta aval. Porque si usted llega a Dios y está en una crisis, pero simplemente
cuestiona a todo el mundo, cuestiona a Dios, cuestiona a la gente, piensa que está en esa situación porque alguien hizo algo y usted no es agradecido y dice: gracias, Señor, porque la crisis me ha llevado a entender quién soy, me ha enseñado a comprender los propósitos de la vida, sino que vive todo el tiempo amargado. Entonces la crisis de nada le sirve. La crisis allí entonces se convierte en tragedia, en pérdida de esperanza. Pero si usted en medio de la crisis se levanta en fe, agradece a Dios y dice: gracias, Señor, porque esta crisis me ha hecho mejor persona, esta crisis me ha hecho más dependiente de ti, esta crisis me ha hecho un hombre, una mujer de fe. Así que, Señor, gracias por las crisis, gracias por los problemas, gracias por las situaciones, porque sé que me van a hacer una mejor persona, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor amigo, una mejor amiga, porque Dios te ha enseñado a depender de Él en medio de las crisis. Si Dios le dio este mensaje a Jacob y lo cumplió, Dios también te va a cumplir a ti en este tiempo. Aprovecha entonces la transformación que produce el proceso. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurado el hombre que soporta la prueba, o que soporta la tentación, dice Santiago, porque cuando haya pasado la prueba, entonces recibirá la corona de justicia. Bienaventurados entonces nosotros que vivimos en medio de esta adversidad, de estos problemas, de estas situaciones que han cambiado el panorama del mundo y han cambiado la realidad de nuestras vidas, pero en medio de estas dificultades entendemos que Dios tiene un propósito, y es que nos fortalezcamos en medio de las crisis. Por lo tanto, amado hermano, amada hermana, siervos, siervas del Señor, aprendamos a vivir y a crecer en medio de las crisis, en medio de las dificultades, creyéndole el control que Dios tiene sobre nuestras vidas, para que luego esto se convierta en una verdadera esperanza. El Señor es nuestro único Dios, nuestro único Redentor, nuestro único amigo, y estará con nosotros en las pruebas. Si pasas por las aguas, ahí va Dios contigo, no te vas a ahogar. Si pasas por el fuego, ahí va Dios contigo, no te vas a ahogar. Él sostiene tu barca, Él sostiene tu vida. Él es quien te ha prometido que te llevará a las moradas eternas. Confiamos en Dios, confiamos que Él va a hacer estas cosas para nosotros en este tiempo. La esperanza no debe perderse, la esperanza debe fortalecerse, la fe debe fortalecerse, la paciencia debe fortalecerse, la gratitud debe ser nuestra respuesta a lo que está sucediendo en la presencia del Señor. Y en esta mañana seguimos dándole gracias a Dios por esa bendición. Que tengan un maravilloso día en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Gracias al Señor por esta preciosa palabra que ha sido ministrada de manera especial por nuestro pastor y ha salido del corazón de Dios, porque es de la palabra de nuestro Señor. Y seguimos cantando a nuestro Dios ya para despedir, porque creemos que la sangre de Jesucristo tiene poder. Amén, gloria al Señor. Aleluya.